Buenos días, soy Cristina Rodríguez Cajil, soy psicóloga clínica, llevo 20 años trabajando en salud mental. Actualmente trabajo en un centro de especialidades en Illescas, en la provincia de Toledo. Soy docente, supervisora y autora de un libro que se llama Los desafíos de los trastornos de personalidad. Uno de los campos que me han apasionado y en los que llevo trabajando de forma específica durante muchos años es en los trastornos de personalidad. Hoy os vengo a hablar de la psicoterapia focalizada en la transferencia. Es una terapia creada por Otto Kemper, que es un psicoanalista muy reconocido, y es una de las psicoterapias con mayor desarrollo para los problemas identitarios, ¿vale? Tiene menos estudios empíricos que la terapia dialéctico-conductual y que la terapia basada en la mentalización, pero es una terapia que ha empezado a hacer investigaciones sobre la eficacia de esta terapia. ¿Cómo va a ser la clase de hoy? Os voy a hablar un poquito de quién es Otto Kemper, os voy a hablar también de la personalidad, cómo considera Otto Kemper la personalidad, cómo la entiende, cuándo es una personalidad normal y cuándo pasa a ser una personalidad patológica. Una de las mayores aportaciones de Otto Kemper ha sido crear el concepto de organización de la personalidad límite. Entonces vamos a ver las características de esta organización. También otro de los puntos que más ha desarrollado Otto Kemper ha sido el trabajo con el narcisismo patológico. Y luego vamos a entrar a profundizar un poquito en la psicoterapia focalizada en la transferencia, ¿vale? Tanto un poco las estrategias, las técnicas y las tácticas. Y por último, dos pinceladas de los estudios de eficacia que tiene este tipo de terapia, ¿vale? Bien, la TFT o la terapia focalizada en la transferencia fue creada, como os decía, por el doctor Otto Kemper, que es un psiquiatra psicoanalista. Este psicoanalista trabaja en el Instituto de los Trastornos de Personalidad, junto con autores o personalidades tan reconocidas como Clarkin, Yeomans, también la doctora Diamond o el doctor Stone, ¿vale? Él y sus colaboradores han creado y han manualizado la terapia focalizada en la transferencia. Trabajan además en colaboración con la Universidad de Cornell. Bien, ¿quién es Otto Kemper? Otto Kemper es uno de las personalidades más importantes ahora mismo en el campo de la salud mental. Como os decía, es un psicoanalista ya bastante mayor, nació en Viena. Él es de origen judío y tuvo que huir de Austria con la llegada de los alemanes y de hecho gran parte de su familia al parecer murió, su familia extensa murió en campos de concentración y huyó a Chile. En Chile, allí conoció a su mujer, Paulina Kemper. Paulina Kemper es importante también que sepáis, aunque hoy no vamos a hablar de ella, que es una de las personas más importantes también en el campo de trastornos de personalidad, pero en la infancia y en la adolescencia. Y merece mucho la pena que le echéis un vistazo pues, a algún artículo o algún libro de ella. Allí en Chile, trabaja con teóricos de las relaciones objetales, que son teóricos basados en los estudios de Melanie Klein, ¿vale? Y tiene finalmente que emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos entra en contacto con psiquiatras y psicólogos que trabajan desde la psicología del yo, con lo cual este autor, Otto Kemper, lo que hace es hacer una buena integración, su teoría es una buena integración, como os decía, de la psicología del yo y de la teoría de las relaciones objetales, ¿vale? Bien. Una cosa importante es una persona tan reconocida a nivel internacional que fue expresidente de la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y es el presidente del Instituto de Trastornos de Personalidad, que es un instituto muy, muy reconocido. ¿Qué visión tienen en este instituto y en concreto Otto Kemper sobre los trastornos de personalidad? Como os decía, sus conceptos son una integración entre dos corrientes psicoanalíticas que parecían en principio irreconciliables, la psicología del yo y la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein,
Y luego además él entró en contacto con una mujer muy interesante que se llama Margaret Mahler, que hizo una serie de estudios de campo, donde hizo estudios observacionales, donde ella observó muchas madres cómo interaccionaban con sus hijos. De ahí creó toda una teoría sobre el desarrollo evolutivo de los niños, y Otto Kemper incorpora esta teoría de Margaret Mahler a su cuerpo teórico, ¿vale? Muy importante, para Otto Kemper concibe los trastornos de personalidad dándole mucho énfasis, ¿no?, a las relaciones de objeto internalizadas, a la agresión constitucional y al conflicto. ¿De acuerdo? Y una de las grandísimas aportaciones, que esto profundizaremos más adelante en otra clase, que será la de evaluación clínica de los trastornos de personalidad, es crear una entrevista especialmente diseñada para evaluar los problemas identitarios, que es la entrevista estructural, ¿vale? A nivel técnico, aunque luego profundizaremos sobre esto, Kemper tiene un estilo muy confrontacional. Supongo que por su personalidad él es así, pero también él busca crear tensión en las entrevistas para que aparezcan los mecanismos defensivos de los pacientes, con lo cual trabaja con un clima emocional elevado. Esto es una diferencia muy importante, por ejemplo, con la terapia basada en la mentalización, que busca regular siempre los afectos a un grado medio, ¿no? Busca que los afectos no sean demasiado intensos para poder trabajar con los pacientes. Otto Kemper, por ejemplo, en las entrevistas estructurales busca crear una tensión para poder diagnosticar y detectar aquellos mecanismos de defensa que utiliza el paciente. Hace mucho hincapié y da muchísima importancia al encuadre y al contrato, que hablaremos de ello también más adelante, y hace interpretaciones tempranas de la transferencia, ¿vale? Una de las aportaciones también más importantes, sobre todo en el mundo del psicoanálisis, ha sido la utilización de la contratransferencia dentro del tratamiento. En el mundo del psicoanálisis, la contratransferencia, durante muchos años, que se habla muchísimo de ello, era algo que se buscaba evitar, que son los sentimientos que el paciente provoca en el terapeuta, y que se pensaba que esos sentimientos había que intentar manejarlos y que no salieran en la terapia, ¿vale? Otto Kemper, sin embargo, les enfatiza la importancia de estos sentimientos contratransferenciales, que el terapeuta sea capaz de ver qué cosas tienen que ver con él y qué cosas tienen que ver con el paciente, y poder utilizar esa contratransferencia para un uso diagnóstico y terapéutico, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que él hace, en cuanto detecta cuál es la transferencia activada, hace interpretaciones tempranas de la transferencia, incluso en la primera sesión, ¿vale? Y esto, insisto, es una diferencia muy importante con otros enfoques. Por ejemplo, la terapia basada en la mentalización, que también es una terapia de orientación psicodinámica, pero que apenas usa interpretaciones. Bien, tenéis aquí los dos libros más importantes a nivel teórico, ¿no?, donde mejor viene representado y explicado la matriz teórica de Otto Kemper y lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? El de desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, y el de trastornos graves de la personalidad. Básicos, libros muy recomendables, ¿vale? Vamos a ver qué es la personalidad para Otto Kemper, qué nos hace diferentes a las personas. Pues bien, para Kemper la personalidad es todo el funcionamiento mental del individuo y se compone de 4 elementos. El temperamento, que sería la parte genética y constitucional. Para Kemper, estos pacientes, los trastornos de personalidad, especialmente los borderline, tienen una carga de agresividad constitucional muy importante. El carácter sería la parte aprendida de la personalidad, la integración de los patrones de conducta aprendidos, ¿vale? El sistema interno de valores, que sería el superyo, y el potencial cognitivo, que sería pues, el CI, ¿no?, la capacidad intelectual que tiene esa persona. Muy importante porque veis ahí que habla de superyo. Otto Kemper sigue la teoría estructural de Freud. Si recordáis, Freud
hablaba de tres instancias, el ello, el yo y el superyo, y esto se le conoce como la teoría estructural de Freud. Otto Kemper sigue esta teoría estructural, con lo cual concibe la psique de las personas como divididas en esas tres instancias. Bien, ¿qué aspectos tiene la personalidad normal? ¿Vale? ¿Qué capacidades tiene una personalidad normal? 7 cosas serían muy importantes y a evaluar para determinar si la personalidad es patológica o es normal. Sería, 1, la capacidad para reconocer las necesidades internas y poderlas expresar de forma adecuada, con los otros significativos. La capacidad de adaptarse al medio. Muy importante, la capacidad para depender y la capacidad para ser independiente, es decir, la capacidad de tener autonomía y la capacidad de coherencia, ¿vale? La capacidad de integración de la sexualidad con la ternura, esto es la intimidad, esto es muy importante también. Estas dos, hemos hablado, estas dos últimas capacidades son la capacidad para una interdependencia sana, la capacidad para el conocimiento de uno mismo o la autorreflexión y la capacidad para trabajar y disfrutar y tener una vida social gratificante, así como para poder identificarse con unos valores. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, no es poco todo esto, ¿eh? Bien, ¿cuándo se convierte en un trastorno? Pues cuando hay una restricción en algún problema en alguna de estas áreas, bien por una inhibición, bien por una inconsistencia, bien por una incapacidad, ¿no? Con lo cual el paciente o la persona se ve atrapada en su propio patrón patológico, ¿vale? Hay una falta de flexibilidad, una falta de libertad, se ve atrapado en un patrón repetitivo, restrictivo, inflexible y obligatorio. Para Otto Kemper, como os decía, el diagnóstico estructural es una de sus grandes aportaciones, ¿vale? Recordar la contratransferencia, el uso de la contratransferencia, el diagnóstico estructural, ¿vale? Esas son probablemente las dos aportaciones más importantes de Otto Kemper. Otto Kemper concibe el organismo como dividido en tres capas, por así decir, ¿no? De mayor superficialidad a mayor profundidad. La primera capa es la capa conductual. Por ejemplo, pues, actos, como veis en la transparencia, actos suicidas, relaciones inestables, la impulsividad, sería lo sintomático a nivel conductual. Es lo primero que cambia cuando un paciente entra en terapia y la terapia funciona bien. Luego tenemos un nivel más profundo, que es el nivel del malestar subjetivo, el nivel más emocional. Y estos pacientes, pues como ya sabéis, pues presentan sentimientos crónicos de vacío, una ira muy intensa, una fuerte inestabilidad afectiva, miedo al abandono e ideas transitorias, paranoides, ¿vale? Como mucho miedo, ¿de acuerdo? Y mucha desconfianza. Y un nivel mucho más profundo es el nivel estructural, ¿de acuerdo? El nivel estructural sería, para que os hagáis una idea, como una metáfora, imaginaros un edificio, serían los cimientos del edificio, ¿de acuerdo? Y él, y esto es muy importante, concibe que la estructura de la psique está determinada fundamentalmente por 3 cosas: la identidad, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa nos sirven a todos para defendernos de la angustia, y la capacidad de prueba de realidad, ¿vale? La capacidad de conectar con la realidad, ¿de acuerdo? Estas las vamos a ir viendo ahora detenidamente una a una qué quiere decir, porque esto es lo que Kemper evalúa en las primeras entrevistas. Cuando empieza un tratamiento siempre hace una evaluación inicial donde hace el diagnóstico estructural y luego propone el tipo de tratamiento, porque igual no todo el mundo, no para todo el mundo está indicado una terapia focalizada en la transferencia ni una psicoterapia siquiera, ¿no? Bien, para Otto Kemper existen 3 organizaciones o estructuras psíquicas, que serían la neurótica, la límite y la psicótica, ¿de acuerdo? Se había ya hablado de esto en el mundo del psicoanálisis, esto no es que sea como
pues muy original de él, lo más original es la descripción de la organización límite de personalidad con sus características, ¿vale? Entonces, estas tres organizaciones estructurales se dividen, como os decíamos, por el grado de integración de identidad, por el tipo de mecanismos de defensa y la capacidad de prueba de realidad, ¿vale? Dentro de la estructura límite, que os digo que es lo que más ha estudiado Otto Kemper y su gran aportación, una de las cosas originales también de Kemper es dividir a los pacientes, dado que es una clasificación es una etiqueta bastante amplia. Es muy importante saber que de hecho no coincide con el trastorno límite de personalidad de las clasificaciones internacionales, ¿no? La DSM o la CIE, ¿de acuerdo? Es un concepto mucho más amplio, como vamos a ver. Entonces, Kemper desarrolla el concepto de estructura límite y los divide en de alto nivel funcional y de bajo nivel funcional, que vamos a ver ahora.